Muy buenos días para todos y todas. Un caluroso y especial saludo para la bancada, tanto de senadores como de parlamentarios, que han estado desde el principio comprometidos con la paz, pero no la paz en abstracto, sino la paz y de las reformas democráticas que necesita la paz. Y en esa medida, reconocer la importante labor del representante de la Cámara, Víctor Correa, Ángela María Robledo, Inti Asprilla, de los senadores Alberto Castilla, Iván Cepeda, Luis Evelis Andrade, y en general, insisto, también de todas las fuerzas políticas que han organizado esta importante audiencia sobre reforma política. Y digo importante audiencia porque sin lugar a dudas no puede haber ninguna mancha, ninguna inquietud de que uno de los elementos que ha originado el conflicto armado que hemos vivido durante más de 50 años en Colombia ha sido la imposibilidad de que en Colombia se desarrollen diversos proyectos políticos y que puedan efectivamente con garantías políticas acceder al poder político estatal y que puedan representar la pluralidad y la diversidad que sin lugar a dudas que existe en la sociedad colombiana. Este punto es nodal porque hoy no existen reales posibilidades de participación política, no solamente para la izquierda o para los sectores democráticos, y yo creo que esto es bien importante decirlo. Hoy no existen garantías de participación política para la mayoría de los colombianos y las colombianas fuera de los partidos políticos tradicionales y fuera de grupos económicos muy poderosos que se articulan con grupos mediáticos y que son los que posibilitan hoy o los que generan en gran parte la representación política institucional que tenemos en el Senado, en la Cámara, en las asambleas departamentales, los consejos, las alcaldías. Y en buena medida una reforma política en Colombia debe ir dirigida no solamente a garantizar que la izquierda, los sectores alternativos puedan desarrollar sus proyectos políticos, sino que cualquier colombiano o colombiana pueda participar realmente en la política de este país. Y en esa dirección queremos enfocar un poco nuestra intervención en estos 8 minutos. El primer punto que nosotros queremos plantear aquí en términos de lo que debería constituir parte del núcleo central de la reforma política para la paz pasa por el reconocimiento de la diversidad de los actores políticos que hoy existen en el país. Hoy la política colombiana, entendida más allá desde los márgenes institucionales, no pasa únicamente por los partidos políticos entendidos desde una perspectiva clásica, como a lo que estamos acostumbrados. Buena parte de la política colombiana, de la disputa por cómo se organiza la sociedad, por cómo se organiza la economía, por cómo se organiza en general los diferentes asuntos de lo público hoy, no pasan únicamente por los partidos políticos. Hoy buena parte de la política pasa por la existencia, afortunadamente cada vez más amplia, cada vez más abigarrada en el conjunto del país, de movimientos sociales, de nuevas ciudadanías que también piden garantías para la participación política. Expresiones como la Marcha Patriótica, como el Congreso de los Pueblos, como el movimiento animalista, ambientalista y en general de múltiples formas que, insisto, se están presentando hoy a nivel departamental, regional y nacional, también aspiran y participan realmente, efectivamente, en la disputa del poder político. Una reforma política para la paz tiene que reconocer esa realidad y tiene que dotar a esas nuevas expresiones de lo político y de lo social de garantías reales y efectivas para tener las mismas condiciones que los partidos políticos y especialmente los partidos políticos tradicionales para participar en la representación de esa sociedad colombiana en los espacios institucionales. En esa medida consideramos nosotros que las ideas en torno a financiación de campañas, las ideas en torno a acceso a medios de comunicación, las ideas en torno a derecho de réplica, las ideas en torno a permanencia y preeminencia en órganos de control del sistema electoral como el Consejo Nacional Electoral,
la participación en espacios de registro fundamentales para el sistema electoral como la registraduría o el nuevo ente que se cree producto de una reforma política o de una reforma política para la paz, también tiene que contar con la diversidad de esos actores que hoy hacen presencia en la vida política colombiana. La segunda idea que queremos traer hoy aquí es que buena parte de los colombianos y de las colombianas están excluidos hoy de la representación política institucional, especialmente en lo que tiene que ver con el Parlamento colombiano. Entendemos que hay un número importante de colombianos y de colombianas en zonas especialmente alejadas de este país que producto de una configuración de ordenamiento territorial que desconoce las realidades de construcción del territorio de miles de personas que conforman comunidades a lo largo y ancho del país, no cuentan hoy con posibilidades reales de tener una representación política institucional, bien sea en la Cámara de Representantes, bien sea en el Senado, bien sea inclusive hasta en los niveles más pequeños de consejo y de asambleas departamentales. Estamos hablando de vastas zonas territoriales que hoy en la práctica ningún departamento quiere reconocer como parte suya. Estamos hablando, por ejemplo, de la franja del río Guayavero, que ni el gobernador del Meta ni el gobernador del Guaviare quieren reconocer como parte de su territorio. Estamos hablando hoy como una franja importante del Pacífico colombiano que más que ser del Cauca, que más que ser del Valle, que más que ser del Chocó, realmente tiene una vida política, económica, cultural como Pacífico. Y esa representación y esa construcción social del territorio no tiene una representación política institucional. Una reforma política para la paz tiene que reconocer esos territorios. Por eso nosotros planteamos aquí hoy la importancia del planteamiento de las cámaras territoriales, de las circunscripciones territoriales. Colombia es un país de territorios, Colombia es un país de regiones que no necesariamente, insisto, se reconocen por la fórmula, reconociendo también que la fórmula que hoy nuestros departamentos están divididos responde a intereses políticos y económicos, casi que muchos de ellos preeminentes desde la colonia. En segundo lugar, en esta perspectiva de las circunscripciones especiales, consideramos que el acuerdo parcial de participación política en La Habana es muy importante en términos de plantear unas circunscripciones especiales de paz de esos territorios especialmente afectados por el conflicto, que han sido víctimas en términos de estigmatización, de aislamiento y de ejercicios de marginalización, no solamente en términos de decir que son zonas rojas, como se ha planteado, sino son lugares donde no llega la inversión del Estado, donde tampoco tienen representación política institucional, y creemos nosotros que parte fundamental de la reforma política para la paz son esas circunscripciones especiales de paz. Y por último, en este planteamiento de las circunscripciones especiales, Colombia, a pesar de ser un país donde la mayoría de sus habitantes viven en las ciudades, la mayoría de sus realidades políticas y económicas pasan hoy por las realidades del campo. Y aunque reconocemos en la Constitución del 91 avances importantes en las circunscripciones especiales para indígenas y para afros, consideramos que buena parte de ese mundo rural y especialmente del mundo campesino, hoy, a pesar de que tenemos al senador Alberto Castilla y lo reconocemos como un senador del movimiento campesino, lo cierto es que la real participación y expresión y representación institucional del campesinado colombiano es muy débil en el conjunto de los escenarios, insistimos nosotros, de esa representación política institucional. Así que consideramos nosotros que debería existir una circunscripción especial también para el movimiento campesino. La tercera idea que queremos dejar aquí el día de hoy es lo que tiene que ver en relación con la financiación de la política en Colombia, con la financiación del ejercicio de la política en Colombia. En tanto ese punto nodal no se resuelva, la mayoría de los colombianos y las colombianas no podemos hacer política con garantías y en una perspectiva más o menos igualitaria. Decía la hoy senadora Vivian Morales que no era posible que hoy un ejercicio al Senado, una campaña al Senado costara cerca a $1 millón, y eso que sé y sabemos nosotros que hay quienes han gastado muchísimo más dinero que eso. En tanto la política sea tan costosa,
En tanto la política sea tan costosa, va a ser muy difícil que hombres y mujeres del común puedan acceder realmente a esos escaños de participación política tan importantes. Por supuesto que sabemos que hay excepciones y que nuestra bancada de la paz, que nuestra bancada de los cambios significa efectivamente esa excepción, pero la existencia de una representación política tan abultada de otros sectores en gran medida es el reflejo de esos ingentes recursos de sectores privados que hoy afectan claramente la representación política en Colombia. Y eso nos lleva en últimas a representantes a la Cámara, a senadores, que en últimas terminan siendo lobistas y representantes de esos intereses económicos que le financian sus campañas. Y en esa medida consideramos nosotros que debe haber un efectivo control a la financiación de las campañas y, ¿por qué no? Así lo planteamos claramente, una financiación plenamente pública de las campañas políticas en Colombia para que el conjunto de las expresiones políticas tengamos las mismas posibilidades de participar en esa disputa de lo institucional. Y por último, para ser respetuoso del tiempo, ninguna reforma política que haga un sinnúmero de ofertas institucionales va a ser completa si no trabajamos en una promoción cultural de la pluralidad y de la real participación política en Colombia. Diversos estudios han demostrado que no necesariamente una mayor oferta política institucional significa que la gente participe más en esos espacios de participación política o, si se quiere, de consulta política. Y aquí vemos, por ejemplo, el caso de los consejos locales de planeación y en general un sinnúmero de espacios que, aunque están desde lo formal, desde lo institucional, no significa que la gente participe y ni mucho menos que esté decidiendo realmente. Y eso es uno de los elementos que hoy promueven o generan una gran apatía hacia los escenarios de la participación política, de la disputa de lo político, de los movimientos o de los partidos políticos. Proponemos entonces que parte de la reforma política sea generar realmente mecanismos de incentivos de la cultura de la pluralidad, la participación política y la reconciliación en el país, donde esos mecanismos no se remitan únicamente a ejercicios de planeación y control, sino de real participación de elementos vitales de lo que afecta a la mayoría de los colombianos y las colombianas. Muchísimas gracias.